Buen día, jóvenes estudiantes. Bienvenidos a la clase de lengua y literatura. Para iniciar, vamos a conocer el paso 4 y 5 de este proyecto humanístico 1, de aprendizaje basado precisamente en proyectos. El paso 4 es la definición del producto. ¿Sobre qué vamos a trabajar en estas 2 semanas siguientes? Vamos a realizar un video de convivencia armónica. Como nos dice la indicación, con la ayuda de un celular o una cámara digital, van a grabar con su familia 2 escenas. En una de estas escenas se reflejará o se debe reflejar una convivencia sana en el hogar. Y en la otra escena van a reflejar una convivencia tóxica, ¿sí? Solo son 2 escenas, así como lo ven aquí, bueno, van a ser un poquito más extensas las escenas, pero algo similar, ¿no? En la que una se se refleje algo bonito del hogar, algo sano, y en la otra una convivencia pues no sana, tóxica como se le conoce, o con problemas en el hogar, ¿sí? Que dejen un mensaje lo que ustedes están presentando. Para en el paso 8 vamos a ahondar más en cómo van a elaborar su producto, pero desde ya pueden ir pensando en la idea de qué es lo que van a reflejar en este video de convivencia armónica. El paso 5, como ustedes ya le conocen, es la planificación. Para iniciar este proyecto deben planificar su tiempo. Recuerden que este proyecto humanístico tiene la duración de 2 semanitas, pero podemos darles unas indicaciones para que puedan dividir sus tiempos o sus actividades de la siguiente manera. Estudios, que se puede dividir en clases, en deberes, elaboración del producto final, envío de tareas a los docentes, entre otras actividades que tengan que ver con el estudio. Ocio o entretenimiento, pues descanso, juegos, redes sociales, entre otras las actividades que ustedes utilicen para recrearse. Ayuda en casa, también debe incorporarlo, es muy importante que podamos ayudar en casa ahora que nos encontramos en esta modalidad virtual. Y por último, otra actividad que ustedes tengan en mente que puedan incluirla a esta planificación. Recordemos que una planificación siempre tiene que estar antes de iniciar un proyecto, porque precisamente es cómo vamos o en qué tiempos vamos a realizar ciertas actividades. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, lunes, paso 1, 2, 3, del ABP, deberes, ayuda en casa, entre otras cosas. El martes, pues paso 4 y 5, o lo demás que ustedes quieran colocar hasta el viernes 9 de julio, que dura este proyecto. ¿Sí? Entonces, el paso 4, definición del producto, un video de convivencia armónica vamos a realizar. Y el quinto, la planificación, que es precisamente acomodar sus tiempos. ¿Sí? Ahora, el contenido de lengua y literatura como tal, vamos a aprender el día de hoy, pero antes de eso, tenemos una actividad preliminar. Ustedes van a responder en sus cuadernos, esto también va a ser como una tarea, van a responder las siguientes preguntas. Primero, si alguien te acusa de ser falaz o de falaz, ¿qué te quiere decir? Si alguien te acusa de falaz, ¿qué te quiere decir? Y segunda, ¿algo es cierto solo porque quien lo dice es alguien importante? ¿Por qué? Entonces, analicemos estas 2 preguntitas y las respondemos en nuestro cuaderno. Si alguien nos acusa de ser falaces, ¿qué nos querrá decir? Y si alguien dice algo solamente porque esta persona es importante, ¿será cierto o no? ¿Y por qué piensan que será cierto o que no será cierto solo porque lo dice alguien importante? ¿Sí? Una vez que hemos respondido estas preguntitas, vamos a hacer algo adicional. Vamos a observar la imagen. Bueno, si estuviéramos en la clase presencial, en la clase ya virtual, pues podríamos comentar al respecto. Pero como no, en esta ocasión no podemos vernos en la clase, vamos nomás a analizar, a observar la imagen, ¿sí? Ustedes están viendo que en el primer plano están estos 2 señores conversando, uno muy pensante, muy incrédulo tal vez, y el otro pues muy con toda su actitud contando algo. Pero si nos damos cuenta en la parte de atrás, le aparece una naricita como la de Pinocho. ¿Por qué será? Entonces analicemos esa situación en nuestras cabecitas, ¿sí? Y también podemos escribirla en nuestros cuadernos. Su opinión al respecto de lo que están observando.
Ahora sí, el tema de la clase de hoy son las falacias. ¿Qué son las falacias? Una falacia es un razonamiento no válido o incorrecto, pero con apariencia de razonamiento correcto. Es un razonamiento engañoso o erróneo, algo falaz precisamente, pero que pretende ser convincente o persuasivo. Todas las falacias son razonamientos que vulneran alguna regla lógica. Así, por ejemplo, se argumenta de una manera falaz cuando en vez de presentar razones adecuadas en contra de la posición que defiende una persona, se la ataca y desacredita. Se va contra la persona sin rebatir lo que dice o afirma. ¿Sí? Vamos a conocer en unos segundos los tipos de falacias. Las falacias lógicas se suelen clasificar en formales y no formales. Las no formales nos dice que son razonamientos en los cuales lo que aportan las premisas no es adecuado para justificar la conclusión a la que se quiere llegar. En esta clase vamos a precisamente solo hablar de las falacias no formales. Se quiere convencer, pero ojo con esto, no aportando buenas razones, sino apelando a elementos no pertinentes o incluso irracionales. La lista de falacias no formales es larga, pero vamos a ver algunas de ellas, ¿sí? Entonces, como nos decían estas falacias no formales, más bien se quiere convencer a la otra persona que escucha, pero no dando buenas razones o razones lógicas, sino que atacando en otros puntos, ¿sí? La primera falacia es la falacia ad hominem, que significa dirigido contra el hombre, la falacia dirigida contra el hombre. ¿Qué es esta falacia dirigida contra el hombre? Como bien lo dice en su nombre, es un razonamiento que en vez de presentar razones adecuadas para rebatir una determinada posición o conclusión, ataca o desacredita a la persona que la defiende. Por eso dice que la falacia es dirigida contra el hombre, porque ataca o desacredita a la persona que está hablando. Veamos el ejemplo. Los ecologistas dicen que consumimos demasiada energía, pero no hagas caso porque los ecologistas siempre exageran. Si nos damos cuenta, en este ejemplo, están señalando o atacando o desacreditando a los ecologistas y no a lo que están diciendo sobre el consumo excesivo de energía, ¿sí? La primer falacia dirigida contra el hombre es cuando ataca o desacredita a la persona y no al argumento. Acá tenemos otro ejemplo. Dice este señorito de aquí, alguien que viste tan mal no puede tener la razón, ¿sí? De igual manera, está desacreditando a la persona, no a lo que está argumentando o diciendo. Nos dice acá abajito un resumen de este argumento ad hominem, atacar al hombre que defiende un argumento en lugar del argumento en sí. ¿Sí? Esa es la primera falacia, tipo de falacia no formal. La segunda es ad verecundiam, que significa se apela a la autoridad. Razonamiento discurso en el que se defiende una conclusión u opinión no aportando razones, sino apelando a alguna autoridad, como bien lo dice el nombre, se apela a la autoridad, a la mayoría o a alguna costumbre. Es preciso observar que en algunos casos puede ser legítimo recurrir a una autoridad reconocida en el tema, pero no siempre es garantía. Y tenemos el ejemplo claro. Según el alcalde, lo mejor para la salud de los ciudadanos es asfaltar todas las plazas de la ciudad. Entonces estamos viendo cómo están tomando el nombre del alcalde para, pues, en pocas palabras, quedar bien, ¿sí? Se apela a la autoridad. Se toma el nombre de una autoridad para quedar bien. Y tenemos otro ejemplo, también cuando la autoridad misma se cree, se podría decir un poquito más, o cree que los demás tienen que hacerle caso porque él lo dice, porque es una autoridad y él lo dice. El ejemplo es, como dermatólogo, os juro que el vino tinto cura la caspa. ¡Viva Asturias! Como nos dice abajo, citar a una autoridad, hablar en nombre de cierto experto que comprende de ciertas cuestiones.
Entonces, este argumento de ad verecundiam es cuando utilizamos el nombre de alguna autoridad o nosotros que somos autoridad decimos algo y se tiene que hacer lo que nosotros diga porque somos autoridad. Eso es una falacia, ¿sí? La tercera es la falacia ad bacalum. Se apela al bastón. ¿Qué será esto de se apela al bastón? Razonamiento en el que para establecer una conclusión o posición no se aportan razones, sino que se recurre a la amenaza, a la fuerza o al miedo. Es un argumento que permite vencer, pero no convencer, ¿sí? El ejemplo que nos da es, no vengas a trabajar a la tienda con este piercing. Recuerda que quien paga, manda. Entonces, nos podemos dar cuenta que se está recurriendo a la amenaza. Ya porque son sus empleados, tienen que hacerle caso, ¿sí? Ya por ser una autoridad, deben de hacer todo lo que ellos digan. Y por medio de la amenaza o el miedo, que es la parte central de se apela al bastón. Recurre a ese miedo, a esa amenaza. Y tenemos otro ejemplo. Precisamente vemos aquí, hay un robo, ¿no? Y el señor le dice, sin duda elige usted la mejor opción. Y el otro señor asustado, con miedo, dice libremente le recuerdo, ¿sí? Entonces vemos cómo se está tomando la amenaza o el miedo para que las personas hagan lo que el otro quiere que hagan, ¿no? Dice abajo, el resumen, apelar a la fuerza o amenazas explícitas o disimuladas. Entonces, este del bastón no aportan razones, sino que recurren a la amenaza, al miedo para que la otra persona pueda hacer lo que ellos desean, ¿sí? La siguiente es la falacia ad ignoratiam o por la ignorancia en español. Razonamiento en el que se pretende defender la verdad, falsedad entre paréntesis porque no es una verdad absoluta, de una afirmación por el hecho que no se puede demostrar lo contrario, ¿sí? Esta falacia es cuando ignoramos la otra parte, no podemos defender algo y pues ahí nos quedamos. Como no puedes defender lo otro, pues eso no existe. Como tenemos el ejemplo aquí, y ambos están equivocados o ambos están viviendo en esta falacia ad ignoratiam. Dice el primer señor, los extraterrestres no existen porque nadie ha probado su existencia. Y el otro señor también le responde, los extraterrestres sí existen porque nadie ha probado que no existen. ¿Sí? Vemos cómo ambos pues están dando una razón, pero no conocen o no están dando razones lógicas, solamente no pueden probar que lo contrario a lo que dicen es cierto. ¿Sí? Tenemos otro ejemplo. El sol hueco. Y como no puedes probar lo contrario, es verdad. Entonces, cuando no se puede argumentar, cuando no tenemos los argumentos, las razones, las lógicas necesarias, pues ahí es donde cometemos este argumento ad ignoratiam. Argumentar que las inexistencias de pruebas es una prueba en sí. Cuando ignoramos el otro lado de la balanza, se podría decir también. Falacia ad populum, dirigido al pueblo provocando emociones. La clave de este aquí es provocando emociones. Razonamiento o discurso en el que se omiten las razones adecuadas y se exponen razones no vinculadas con la conclusión, pero que se saben serán aceptadas por el auditorio, despertando sentimientos y emociones. Es una argumentación demagógica o seductora. En pocas palabras, esta falacia ad populum es cuando el pueblo o un grupo provoca o se pueden provocar emociones en ese pueblo. Por ejemplo, tenemos que prohibir que venga gente de fuera. ¿Qué harán nuestros hijos si los extranjeros los roban o les roban el trabajo y el pan? Entonces se está dando una opinión para que el pueblo pueda despertar emociones y diga, oh, sí, sí es cierto, ¿no? Mejor cerramos los pasos de las fronteras para que estas personas no ingresen. Entonces, están diciendo una falacia porque están despertando o provocando emociones en el pueblo. Falacia ad populum. Y tenemos otros ejemplos.
En la parte superior dice, la mayoría de científicos son ateos, tantos no pueden equivocarse. Y le dice el otro señor, millones de personas tienen fe en Dios, tantos no pueden equivocarse. Entonces también cuando nos apoyamos en el grupo, nos apoyamos en ese pueblo, también lo tomamos como falacia. Cuando sentimos el apoyo de más personas y decimos, si tantas personas creen en Dios es porque Dios existe. Esa frase que estamos diciendo allí, la frase como tal, así como la estamos diciendo, es una falacia, al igual que desde el otro lado. La mayoría de científicos son ateos. Tantos científicos no pueden equivocarse. La frase como tal es una falacia porque estamos tomando en cuenta solo que porque un grupo no creo, porque un grupo sí cree, eso tiene que ser verdad. Ahí es donde hay una falacia. Cuando no damos razones lógicas, sino que atacamos ciertos puntos. En este caso, el apoyo de las personas. Y el otro ejemplo es el de acá. Dice el señor, redonda, ja. Todo el mundo sabe que es plana. Si nos damos cuenta, está hablando de la Tierra. Como muchas personas piensan que el mundo, perdón, que la Tierra es plana, pero vemos la frase en que dice el señor, todo el mundo sabe que es plana. Y como él se siente apoyado con ese todo el mundo, pues está cometiendo una falacia. Las falacias son las frases, ¿sí? No lo que hay de fondo como tal, sino la frase que hemos expresado. Y esas serían las falacias que hemos visto. Vamos a hacer un breve resumen, ¿no? Entonces, las falacias, como les decía, es un razonamiento no válido o incorrecto, pero con apariencia de algo correcto. Son las que vamos a ver son las no formales. La primera es la dirigida contra el hombre. Cuando no atacamos la posición, cuando no tocamos el argumento, sino que atacamos a la persona que lo está diciendo, ¿sí? La segunda falacia es cuando se apela a la autoridad, cuando alguien dice una frase tomando en cuenta o mencionando el nombre de alguien con autoridad, solamente para que sea más creíble, ¿sí? Falacia ad verecundiam, cuando nombramos a alguien con autoridad, con poder, solamente para que lo que estamos diciendo tenga alguna base, se podría decir, ¿sí? Necesitamos de alguien para que nos crean, el nombre de alguien con poder para que nos crean. Falacia ad baculum, cuando decimos algo, cuando se expresa una frase, pero con el fin de despertar miedo por medio de la amenaza o de la fuerza, ¿sí? Al momento de decir algo, pues, hay una falacia cuando, pues, ese razonamiento que nos están dando, no me están diciendo por algo lógico, como en el caso de aquí lo vuelvo a explicar. No vengas a trabajar a la tienda con este piercing. No me está diciendo que hay un código de ética o algo similar, sino solamente recuerda que quien paga manda. Solamente porque al señor jefe no le gusta el piercing, pues quiere que yo cumpla con su voluntad. La frase como tal que está aquí es una falacia. La siguiente es la de ignorancia, cuando no tenemos, cuando no podemos demostrar lo contrario, o cuando no se puede probar lo contrario, cuando somos ignorantes desde el otro lado, pues creemos que lo nuestro, que pensamos, es una verdad absoluta. Como no se puede demostrar lo contrario, mi verdad es absoluta. Y ahí teníamos el caso de los extraterrestres, pero los dos tienen la misma opinión. Si una no existen, que no existen porque nadie ha probado su existencia, pero por otro lado, sí existen porque nadie ha probado que no existen, ¿sí? Ambos solamente tienen una cara de la moneda, es por ignorancia, ¿sí? La siguiente, la del provocando emociones, cuando se dice una frase que despierta emociones en el público, precisamente para que se respete o se crea una verdad, porque recordemos que las falacias son como mentiras disfrazadas de verdad. También podría ser algo similar. En el caso del ejemplo que nos daban, estaban provocando la emoción en esa frase para que las personas todas se levanten y que pueda cerrar las fronteras. Se provoca emoción al pueblo, ¿sí? No se provoca, perdón, no se ataca algún argumento, sino que solo se despierta emoción para que se realice lo que ellos quieren que ocurra, ¿sí? Y también cuando nos basamos en más personas, en un grupo,
nos sentimos apoyados. Entonces, cuando nos sentimos apoyados, también creemos y decimos una frase, como millones de personas tienen fe en Dios, como estamos apoyados con el millones de personas, pues también es una falacia de argumento ad populum. Como tal, no están dando, aquí no me están provocando alguna emoción, pero se están sintiendo apoyados, ¿sí? Apoyados por un auditorio, como dice en la parte de aquí. Pero se sabe que serán aceptadas por el auditorio. Entonces, como hay un auditorio, hay un pueblo, yo digo esa frase, todo el mundo sabe que es plana, o la mayoría de científicos son ateos, ahí estoy cometiendo una falacia. Falacia del argumento ad populum. Muy bien, y hemos llegado a la parte final y esta es la actividad que deben de realizar. Van a identificar el tipo de falacia que tienen las siguientes oraciones. Son 5 oraciones, las van a analizar muy bien y a un ladito van a escribir qué tipo de falacia es, ¿sí? A un ladito nomás. Y eso sería, chicos y chicas, la clase de hoy. Si se dan cuenta, en la parte de acá tienen el correo donde siempre deben enviar sus actividades. Hasta mañana, las 14 horas, ¿sí? Mañana miércoles 30 de junio, hasta las 14 horas. En sí, solo sería esta actividad que ven aquí, la actividad como tarea como tal, y las que vimos al comienzo. ¿Cuáles son las del comienzo? Su opinión al respecto de esta imagen, las respuestas a estas dos preguntas, y también, por favor, me envían su planificación. Sí, la planificación también me la envían como parte de esa tarea. Si ustedes tienen alguna duda, me escriben por interno, estaré pendiente. Apenas vea el mensaje, pues, y la duda que tengan, yo les trataré de ayudarles, ¿sí? Entonces, eso sería, chicos y chicas, la clase de hoy. Gracias por la atención, gracias por haber visto este video y nos vemos en una próxima ocasión.